Entre cantos y euforia, miles de devotos acompañaron a la Madre Carmen Rendiles en su beatificación. Oración por Venezuela. Papa Francisco recordó a la Madre Carmen Rendiles. Tropiezo canariño. Brasil no pasa del empate con Suiza en su debut en Rusia 2018. Sorpresa mundialista. México tumbó a la campeona del mundo, Alemania. Holgada victoria. Iván Duque, nuevo presidente de Colombia tras derrotar a Gustavo Petro. Expresan solidaridad. Gobierno de Venezuela condena uso de la violencia con fines políticos en Nicaragua. Encuentro. José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con parte de la oposición venezolana. Estrenos. Ocean's 8 se apodera de la taquilla nacional. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, 6:32 de la mañana, sean todos bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Buenos días y bienvenidos, que esta sea la mejor semana posible. Como siempre, Gregorio Rojas y Lirio Pérez listos para informarles. La Madre Carmen Rendiles fue proclamada como beata por el Vaticano, convirtiéndose en la tercera beata venezolana, junto a la Madre María de San José y a la Madre Candelaria de San José. Este sábado 16 de junio, el estadio de la Universidad Central de Venezuela fue el escenario de un acontecimiento histórico, la beatificación de la Madre Carmen Rendiles. El cardenal Jorge Urosa Sadino presentó la solicitud a la Santa Sede y el Papa Francisco, a través de su enviado el cardenal Angelo Amato, proclamó a la fundadora de la Congregación Siervas de Jesús como beata. A partir de ahora y en adelante sea proclamada con el nombre de Beata, y que todos los años, el día 9 de mayo, cuando fue glorificada en el cielo, en los lugares y formas ajustados a la normativa del derecho, se pueda celebrar su memoria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde las 7 de la mañana, feligreses de todas partes del país llenaron las gradas del Universitario para ser testigos de la elevación a los altares de Madre Carmen, quien intercedió ante Dios para que la doctora Trinette Durán de Branger obtuviera la sanación inmediata y sin intervención médica del brazo que casi pierde por una descarga eléctrica. El milagro documentado para la beatificación. Todo lo que conocemos, su historia y su gran obra, pues tenemos que hacerla, tiene que conocerla, un país tan maravilloso como el nuestro. Tras la lectura del decreto fue develado el retrato de la nueva beata. Luego, la doctora Trinette y la hermana María Eugenia Norella, superiora de la Congregación Siervas de Jesús, llevaron al altar la reliquia de Madre Carmen, uno de sus dedos, oficialmente beata digna de veneración. Madre Carmen es un ejemplo de esa cercanía que nosotros debemos tener con Dios nuestro Señor y que la llevó a ella por el camino de la santidad, que es la felicidad. En nombre del Papa Francisco, un gran abrazo a toda Venezuela, que el cielo sea abierto sobre nuestro país y que sea un día de paz, y sea un día de un camino de alegría, de santidad por todo el país. Una gran alegría y saber que Dios está con nosotros, porque la santidad realmente se expresa también en las personas, especialmente aquellos que hacen el bien común, que buscan sobre todo la solidaridad.
A partir de ahora, devotos de cualquier lugar del mundo pueden venerar a Madre Carmen, pedirle, agradecerle favores, ofrecer intenciones en misa y encender velas en su nombre. Desde ahora es Madre Carmen de Venezuela. Durante este acto de beatificación de la Madre Carmen Rendiles, muchos fueron los testimonios de fe y devoción que llenaron las gradas del Estadio Universitario de Caracas. Los feligreses, religiosas y sacerdotes que tuvieron la oportunidad de estar presentes en este momento tan significativo para los venezolanos lo calificaron como un espacio de renovación de vida. Sentirnos verdaderamente orgullosos y bendecidos de tener esta oportunidad y de estar acá. Yo digo que Dios nos da esperanza y fe y es renovación de vida y sencillamente no tenemos que perder lo que es nuestra vocación católica. Este es un momento de gracia, es un momento de privilegio para nuestra Venezuela, para nuestra congregación de Siervas de Jesús obviamente, pero para Venezuela y para el mundo es un oasis de paz, de amor, de reencuentro entre todos los católicos. Las escuelas de educación superior también han puesto su grano de arena con sus cánticos, sus corales y las estudiantinas para conmemorar esta fecha tan especial para el pueblo venezolano. El profesor Luis Eduardo Galeán, quien es el autor de la Misa Criolla, trabajo musical que interpretó los cánticos religiosos de la liturgia en ritmos del folclor nacional, le dieron un toque de venezolanidad a este momento tan especial. De verdad que es algo fabuloso, extraordinario, porque el considerarnos a nosotros entre tantas personas que podrían haber estado interpretando la misa es para nosotros un orgullo y un placer. Este no solo ha sido un acto de reafirmación de la fe católica, sino también de renovación de valores como la abnegación y el amor al prójimo. Como fundación, ustedes estamos muy satisfechos del evento que se está llevando a cabo en nuestro estadio, que no solamente hoy se viste no de deporte necesariamente, sino se viste de esperanza y de fe entre los venezolanos. Bueno, Madre Carmen fue una venezolana excepcional cuya vida debe llenarnos a todos de orgullo por su ejemplo de humildad, de honestidad, de sencillez y sobre todo de confiar a la voluntad de Dios toda su vida y su obra. Este fue un momento que llamó a los fieles de Venezuela a ratificar las palabras del cardenal Ángelo Amato, enviado a esta ceremonia por el Papa Francisco, que la santidad en estos tiempos es posible, o como nos lo afirmaron las hermanas recoletas del Sagrado Corazón de Jesús, es el rostro más hermoso de la familia venezolana. El mensaje que nos deja la Madre Carmen Rendiles en su camino a la santidad es que todos tenemos que seguir unidos en la fe para cada día llevar a ser más grande a Venezuela. Desde el Estadio Universitario de Caracas, a Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Luego de la Santa Eucaristía, donde fue beatificada la Madre Carmen, familiares de la tercera beata venezolana y obispos se reunieron en la conferencia episcopal y nos dieron a conocer sus primeras impresiones luego de este importante evento religioso de renovación de fe. Agradecer al Papa Francisco como su representante por este regalo de la beatificación de Madre Carmen. Todos hemos experimentado una gran alegría en el estadio. Yo estaba impresionado de este pueblo unido, este pueblo de fe, un pueblo de alegría. El delegado del Papa está sumamente impresionado por la celebración tan bella, tan ordenada, tan viva, tan alegre que hemos tenido. Una verdadera manifestación de fe y de amor a Dios. Vimos la audiencia, son 8 millones de telespectadores en Venezuela. Pensamos que por lo menos 1 millón de personas fuera, y tenemos 15 canales internacionales, amén de las redes sociales. El estadio estaba, como tú lo viste, lleno y hubo que abrir las gradas atrás. Fue extraordinario. Tanto los discursos de los cardenales, había, como tú te diste cuenta, por lo menos 200 padres, diáconos, otras 100 monjas. Un espectáculo muy bonito, muy cristiano y muy digno de Tía Carmen. Uno no tiene palabras para identificar esta belleza, esa emoción de pensar que tenemos una tía santa, algo emocionantísimo que siempre nos enseñó a actuar rectamente, que siempre pusiéramos a Dios por delante. Mi tía era muy particular, ella sobre todo acariciaba con la mirada. Sí.
muy linda, muy especial, calladita siempre. Cuando yo tenía alrededor más o menos de 4 años, Madre Carmen me ponía en sus piernas y yo recuerdo con tanta ternura como ella me veía y era una mirada tan profunda y tan tierna, que es lo que yo llevo dentro de mi corazón siempre. Poder tener una venezolana, caraqueña, con el nombramiento de beata, eso fue algo excepcional. Para mí como miembro de la familia, sobrino de la Madre Carmen, pues es realmente un orgullo, una satisfacción, una felicidad. La Madre Carmen es la tercera beata venezolana, pero la primera caraqueña. Sus familiares y los religiosos esperan que se siga dando a conocer su obra como ejemplo de santidad, amor, reconciliación y esperanza para todos los venezolanos. María Carmen es su nombre, es hija de Venezuela, ella es madre entre los hombres, de Jesús una fiel sierva, que con su vida proclama que si hay santos en mi tierra. Madre Carmen hoy renueva su vida y la de las siervas, el trabajo por el pobre, del altar las centinelas, que en humildad enaltecen al buen Dios que las contempla. Histórico, inolvidable. Tú estuviste ahí, Lirio, y... Indescriptible, de verdad, la emoción. Y lo del sábado no fue lo único que se vivió en torno a esta histórica beatificación de la Madre Carmen, porque el domingo en el Colegio Belén, aquí en Caracas, se celebró una misa de acción de gracias por la beatificación de la Madre Carmen. La Eucaristía comenzó con la entrada de la reliquia de primer grado de Madre Carmen, elaborada en Roma. La Santa Misa fue oficiada por Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo electo de Cumaná. Es su beatificación un signo de que el reino de Dios está aquí. Esta es una tierra que produce santa, esta es una tierra en que todavía nos reina la santidad, la justicia, la verdad, el amor. Son signos característicos del reino de Dios. Con cantos y alabanzas, los fieles presentes honraron la gran misión de amor que dejó como legado Madre Carmen. Me parece una experiencia única y una bendición para Venezuela, especialmente en los momentos que estamos viviendo. Creo que nos une como venezolanos y nos da fortaleza espiritual que todos necesitamos. Una alegría inmensa, de verdad, para Venezuela, para la obra que ella hizo. Estas monjitas que están aquí deben estar emocionadísimas, como la familia de Madre Carmen. O sea, ser familia de una santa debe ser algo de verdad sensacional. De verdad, esto es un honor tener a la Madre Carmen aquí tan cerca en la capilla de nuestro colegio y que bendiga a todos los jóvenes. De verdad, estoy muy contenta y todo el grupo también. Estoy súper emocionada de estar aquí en el Colegio Belén. Ayer también estuve en la beatificación en la UCB. Realmente no hay palabras para describir lo emocionante que es, sobre todo la reliquia, es una belleza. Los feligreses también elevaron sus oraciones por la pronta canonización de Madre Carmen. Y después del rezo mariano, el Papa Francisco celebró la proclamación como beata de Madre Carmen Rendiles, fundadora de las Hermanas Siervas de Jesús de Venezuela. Madre Carmen nació y murió en Caracas en el siglo pasado. Junto a las hermanas, sirvió con amor en las parroquias, en las escuelas y junto a los más necesitados. Alabemos al Señor por su fe discípula y confiamos en su intercesión nuestras oraciones por el pueblo venezolano. La nuova beata e il popolo venezolano. Y saludemos a la nueva beata y al pueblo venezolano con un aplauso. Y con todo esta crónica, este resumen de lo que se vivió el fin de semana, Lirio, tiempo de hacer nuestra primera pausa. Ya venimos con más información. 6:49 minutos de la mañana, iniciamos nuestro recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela. Y lo vamos a hacer en el estado Táchira. Allí las recientes precipitaciones han puesto en riesgo la vida de más de 900 familias. Pero vamos a dejar que sea nuestra compañera Mariné Glot quien nos cuente más. Buenos días, Mariné.
Hola, buenos días. Las fuertes precipitaciones generadas por la onda intertropical número 6 en el estado Táchira dejaron 21 personas damnificadas y más de 900 familias en situación de alto riesgo. Las 7 familias que perdieron parte de sus viviendas en barrio San Francisco, sector bolivariano, se oponen a abandonar la zona porque no tienen a dónde ir, pese al censo levantado por Protección Civil en el que se ordena la evacuación. En riberas del río Torbes, más de 900 familias corren el riesgo de perderlo todo por la vulnerabilidad del terreno y las precipitaciones. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Marine, gracias. Ahora nos trasladamos al estado Guárico. Ahí nuestro compañero Eliezer Hernández nos reporta sobre la conmemoración tras 2 años y medio del motín en la cárcel 26 de julio, en donde perdió la vida la joven María Alejandra Lugo. Buenos días, Eliezer, te escuchamos. Hola, buenos días. En el estado Guárico se cumplen 2 años y medio tras la situación registrada en la cárcel 26 de julio, donde en un presunto motín perdió la vida una joven que se desempeñaba como socializadora de este recinto penitenciario, identificada como María Alejandra Lugo Belisario, de 28 años de edad. Según sus familiares, la joven habría recibido un disparo de escopeta que le cegó la vida. Sin embargo, hasta ahora no se han logrado determinar los responsables del hecho. Indicaron que en reiteradas oportunidades han acudido ante las autoridades competentes sin recibir ningún tipo de respuestas, por lo que solicitan al máximo representante del Ministerio Público abocarse a esta situación y de esta manera iniciar las investigaciones que logren determinar quiénes fueron los responsables de su muerte. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Gracias, Eliezer. Seguimos ahora en el estado Barinas, donde fue inaugurado por el gobierno regional un puente en el municipio Pedraza. Wilmer Martínez nos tiene los detalles. Wilmer, buenos días. Muy buenos días. En el estado Barinas se llevó a cabo precisamente en el municipio Pedraza la inauguración de un puente sobre el río Canaguá, y es el puente Chaparral. Una acción que ejecutó el gobernador del estado Barinas, Argenis Chávez, junto al alcalde Alcides Molina, y quien con esta acción estarían llevando a cabo los beneficios a un sector productivo en materia de leche y carne de la entidad. Estaremos llevando a ustedes toda esta información en nuestras siguientes emisiones. Desde el estado Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero Venevisión. Wilmer, gracias. Finalizamos en los estados Sucre y Cojedes. Lo hacemos con información en materia de vialidad. Y a esta hora hacemos contacto con nuestra corresponsal en el estado Sucre, Joan Natalie Ceballos. Ella nos informa sobre el inicio de un plan de asfaltado. Buenos días, Joan Natalie. Buenos días, desde la ciudad de Cumaná nos encontramos desde la comunidad Andrés Eloy Blanco, donde se inicia el plan de asfaltado de las calles del sector. Como pueden apreciar en las imágenes, las calles son de tierra, lo que ha afectado la calidad de vida de los más de 184 familias que aquí habitan. Serán 30 personas las que estarán trabajando para el asfaltado de las 4 calles de la comunidad, donde se emplearán 350 toneladas de asfalto por una inversión de 3.000 millones de bolívares. Soy Joan Natalie Ceballos, desde el estado Sucre, para Noticiero Venevisión. Buenos días. En Cojedes, el gobierno regional a través de la empresa Bustaguanes hizo entrega de 300 cauchos y lubricantes a los organismos de seguridad como la Policía Estatal, Protección Civil 911 y el SEBIN, y también a la Dirección Estatal de Salud para la activación de unidades que se encontraban fuera de servicio por la falta de neumáticos y aceite para motor. La información la dio a conocer el coronel Alberto Fermín Ulises, secretario general de Gobierno, quien precisó que esta adquisición se realizó gracias al trabajo articulado con el Gobierno nacional. Fermín señaló que para esta semana iniciarán también la distribución de cauchos y lubricantes a las unidades de transporte colectivo, ya que señaló buscan sacar de circulación a las denominadas perreras que se mantienen prestando el servicio sin las condiciones adecuadas para los usuarios. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Gracias, Gregory. Continuamos con más. El uribista Iván Duque ganó las elecciones presidenciales en Colombia, superando por más de 2 millones de votos al candidato de izquierda Gustavo Petro durante los comicios de este domingo. Desde Bogotá, Andrea Restrepo nos amplía esta información. Adelante, Andrea. Hola, muy buenos días. Ya Colombia eligió hoy con la votación más alta en la historia del país y una participación de más del 53% de la base electoral. El candidato de derecha, Iván Duque, por el Centro Democrático, resultó electo como el nuevo presidente de Colombia para los próximos 4 años. Él es abogado, experto en economía, ex senador. Asumirá el próximo 7 de agosto cuando culmine el mandato del presidente saliente Juan Manuel Santos. Hoy quiero agradecerle a Dios y al pueblo colombiano, porque una nueva generación llega a gobernar con todos
y para todos con la mayor votación de la historia en nuestro país. Quiero decirle al pueblo colombiano que voy a entregar todas, absolutamente todas mis energías por unir a nuestro país. No más divisiones, pensemos en un país con todos y para todos. Se trata hoy más que nunca de unir a nuestro país, de construir, porque cuando se construye y no se destruye, el futuro es de todos los colombianos. Esta elección también marca un hecho histórico en el país. Es la primera vez que una mujer resulta electa como vicepresidenta de Colombia. Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa, de Comercio, también fue embajadora de Colombia en Francia, ex senadora. Hay que destacar que la fórmula que no resultó favorecida en esta elección presidencial ahora también ocupará un puesto en el Congreso. Gustavo Petro pasa al Senado y Ángela María Robledo a la Cámara de Representantes. Desde Bogotá para Venevisión, Andrea Restrepo. Andrea, gracias. El ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió este domingo en Caracas con algunos políticos de oposición. Señaló que mantendrá su apoyo a la reconciliación de los venezolanos porque se ha comprometido con la tarea. Rodríguez Zapatero informó que se reunió con los dirigentes Timoteo Zambrano, Vicente Díaz y Luis Aquiles Moreno. Asimismo, apuntó que no cesará en su trabajo para lograr la excarcelación de los políticos privados de libertad y aseguró que ya han sido liberados 142 en el marco del Plan de Reconciliación Nacional que ha anunciado el presidente de la República, Nicolás Maduro, tras su reelección. La empresa Plum Rose de Venezuela anunció el cierre de su principal planta de embutidos en el estado Aragua por el incendio a comienzos de mes que causó daños irreversibles en las máquinas, servicios y en la estructura de la instalación. La marca, propiedad de la danesa Latam Food Holding, destacó que el resultado de la evaluación técnico-operativa del siniestro registrado el pasado 2 de junio demuestra que las pérdidas han dejado inoperante a la planta Cagua, ubicada en el estado Aragua. Afirman que esta decisión conlleva el retiro de un importante número de trabajadores que prestaban servicio en las instalaciones y áreas operacionales. Indican que buscarán los mecanismos para atender a los trabajadores y apegarse a los procedimientos de ley. En el comunicado se resalta que continuarán haciendo todo lo posible a través de planes de contingencia para garantizar el suministro de sus productos al mercado venezolano. En horas de la madrugada de este sábado, la explosión de una bomba lacrimógena generó la muerte de al menos 17 personas, entre ellas 8 menores de edad, dentro del club ecuatoriano venezolano El Paraíso, conocido como Los Cotorros, durante una fiesta de fin de año escolar. Según la información aportada por familiares de las víctimas, en el lugar hubo una riña y un adolescente sacó el artefacto y lo detonó, generando caos en el lugar. Zumbaron unas bombas lacrimógenas y cerraron las puertas y salieron corriendo todos y se asfixiaron, se ahogaron, no sé. No, ella no me llamó, ella llegó a mi casa. ¿Qué le dijo? No, lo que me dijo fue que yo la vi, que estaba toda así, que llegó, yo pensé que habían tenido un accidente, pero me dijo fue, no mami, Jennifer se me murió. No, y la traté de ayudar, pero no pudo. Salieron corriendo, entonces ella me contó que cerraron, que ella lo que no entiende es por qué cerraron la puerta del local, del sitio, que eso le pareció así extraño, ¿no? Entonces ella dice, bueno, no entiendo por qué cerraron, si tiran unas bombas lacrimógenas, ¿cómo van a cerrar la puerta? Y efectivamente eso fue la causa de la muerte de tantos muchachos. Quienes lograron salir del local y pedir auxilio se lanzaron al piso en la calle principal. Al lugar llegaron funcionarios de la Guardia Nacional, quienes trasladaron a los afectados hasta el Hospital Pérez Carreño. Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, confirmó la detención de 8 personas vinculadas a la detonación de la bomba lacrimógena en el Club Social Los Cotorros. Hasta el momento, 7 detenidos, entre ellos 2 menores de edad, de acuerdo a información de testigos presenciales que aparece uno de los menores de edad como autor material del lanzamiento de este artificio lacrimógeno. También se encuentra detenida la encargada del establecimiento, ya que la ley para el desarme, el control de armas y municiones, establece muy claro las medidas que se deben adoptar todas las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado para evitar el ingreso de armas de fuego y municiones en establecimientos que son organizados para este tipo de eventos de acceso controlado, así como también se ha ordenado el cierre del establecimiento
Y bueno, las investigaciones que estamos haciendo coordinadamente con el Ministerio Público, que dirige la investigación penal, para establecer algunas otras extensiones que no se descartan. Vamos a hacer otra pausa. 7 de la mañana, ya regresamos con más información. Son las 7:04 de la mañana. El gobierno de Venezuela condenó enérgicamente el uso de la violencia con fines políticos, a su juicio promovido por sectores adversos al gobierno nicaragüense. Aseguran que el propósito es hacerse del poder por vías no democráticas. Mediante un comunicado, la Cancillería venezolana lamentó la pérdida de vidas humanas y en particular el asesinato de 2 personas, así como de los miembros de una familia residenciados en la ciudad de Managua. Aseguran que Venezuela fue objeto de estos mismos daños sociales que generan delitos de odio e intolerancia. En el comunicado se reitera que la única vía para garantizar la paz y la reconciliación es el diálogo y no el uso de la violencia desmedida e irracional. El gobierno venezolano exhortó a los factores internacionales a permitir que el pueblo nicaragüense encuentre en paz y no en conflicto la solución a sus diferencias. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. Lo hacemos en Nicaragua, donde 7 miembros de una familia, entre ellos 3 menores de edad, murieron calcinados en su residencia en Managua por un incendio provocado en uno de los días más cruentos en el marco de las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Bomberos indicaron que el incendio ocurrió en un establecimiento de 3 pisos de telas y colchones localizado en el barrio Carlos Marx, en Managua. Vecinos denunciaron que los atacantes no permitieron ayudar a las víctimas porque disparaban contra quien decidiera acercarse a la vivienda. La policía también informó que 2 empleados de la alcaldía de Managua murieron tras ser atacados cuando quitaban barricadas de una carretera. El Papa Francisco pidió perdón por las heridas y ofensas provocadas a la población de la ciudad chilena de Osorno, dividida por la designación del obispo Juan Barros. Los enviados papales Chicluna y Jordi Bertomeu encabezaron la misa que busca reparar y reconciliar una comunidad de laicos profundamente dividida por la designación como obispo en 2015 de Juan Barros, acusado de encubrir los actos de pederastia del influyente sacerdote Fernando Caradima en un escándalo que destapó la peor crisis de la historia de la Iglesia en Chile. En España arribaron los 3 barcos con los 630 migrantes rescatados por el buque humanitario Aquarius desde el Mediterráneo central, tras 8 días de una travesía dificultada por condiciones precarias. El gobierno español ha decidido acogerlos luego de que Italia y Malta se negaran a que desembarcaran en su territorio. En Rusia, 8 personas resultaron heridas después de que un taxista subiera su carro a la acera de una calle adyacente a la Plaza Roja, en donde un grupo de aficionados había acudido a disfrutar del Mundial de Fútbol. Según el Ministerio del Interior ruso, el conductor del vehículo declaró, tras ser detenido, que se subió a la acera en la céntrica calle de Ilimka al confundir el freno con el acelerador tras pasar casi 20 horas al volante. En Reino Unido, un incendio arrasó la prestigiosa Escuela de Arte de Glasgow, que se encontraba en labores de reconstrucción y que tenía previsto reabrir sus puertas el próximo año. Según autoridades, no se han registrado heridos ni víctimas mortales. Un potente sismo sacudió este lunes el oeste de Japón, dejando al menos 3 muertos, entre ellos una niña de 9 años, 41 heridos y provocando apagones y una suspensión del tráfico ferroviario. El sismo de magnitud 5,3, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, se produjo cerca de la ciudad de Osaka. A edades tempranas comienzan a sentir que su cuerpo no les pertenece y por más que hacen un esfuerzo no se identifican con su reflejo en el espejo. Es un camino que transitan en silencio hasta que cambian de sexo. Daniela Vega, primera actriz transexual en participar en la presentación de la gala de los Oscar, es un ejemplo de ello. A los 14 años comenzó su transición, la que hoy describe como dolorosa, pero asegura que ese dolor la hizo más fuerte. Cuando se sienten seguros de que su cuerpo no corresponde con el género que se identifican, toman la decisión de operarse. Las personas que nosotros hemos atendido han tenido 3, 5, 6, 7 años para llegar a este proceso. Entonces, la primera sugerencia que yo le digo a estas personas que se sienten o que están atravesando este proceso es un poco de paciencia.
El psicólogo, siguiendo el protocolo avalado por la Organización Mundial de la Salud, será la guía del paciente. El tiempo mínimo del acompañamiento psicológico es de 2 años. Una vez transcurrido este periodo y con la autorización del especialista, el endocrinólogo puede comenzar el tratamiento hormonal. El acompañamiento psicológico, sin duda alguna, debe ser de alguna forma imprescindible desde la primera etapa, en el transcurso de la etapa y después cuando la persona ha estado postoperado. Nosotros buscamos es que la persona aprenda a sacar provecho a todo aquello que ha deseado antes del proceso quirúrgico. Por ejemplo, si yo quería ser mujer, ahora eres mujer. Para continuar la vida ya con otro género, también van paso a paso. Eso que vamos a llamar el rol de género, entonces también está cómo vamos a llevar el cortejo hacia esas personas que te atraen. Cuando tenemos que hablar de la actividad laboral, vas a mantener tu trabajo antiguo, vas a buscar otro trabajo, en el estudio, en la relación con tu comunidad. El recibimiento que les da la sociedad en esa nueva faceta de vida los hace más vulnerables a las críticas y señalamientos. Mientras más se dificulte la adaptación a este proceso, hay más riesgos de que se presenten síntomas depresivos y de ansiedad. Cuando las personas no se pueden operar por X circunstancias, por las situaciones que pudiésemos nombrar muchísimas, ahí es donde el acompañamiento psicológico tiene que ser más importante. El apoyo familiar es sumamente importante para el bienestar de la persona. La aceptación y el apoyo de familiares y amigos después de la operación es fundamental para que el proceso de adaptación sea menos doloroso y más natural. Soy Yohaisa Adrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Momento de hacer otra pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, Lirio estará conversando con Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional y vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos en la Unión Interparlamentaria. Eso va a ser al regreso de la pausa, los esperamos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como lo anunciamos antes de ir a la pausa, hoy en Entrevista Venevisión estamos listos para conversar con Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional, vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos en la Unión Interparlamentaria Mundial y además presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento. Bienvenida. Gracias, un gusto estar contigo y en Venevisión, Lirio. Diputada, tenemos que comenzar hablando por los resultados de esas elecciones en Colombia. ¿Qué significa para Venezuela que haya resultado presidente electo Iván Duque, un candidato de derecha apoyado por el expresidente Álvaro Uribe? Bueno, yo lo que siento es que en efecto en Colombia operó el temor a convertirse en una réplica de lo que es Venezuela. Nosotros estuvimos recientemente allá, de hecho estuvimos reunidos con el equipo de Duque, con la nueva vicepresidenta, con Marta Lucía, y en efecto ellos están muy conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro país y de que eso no debe repetirse en Colombia. Por lo demás, evidentemente, el tema de la excesiva migración venezolana hacia Colombia ha afectado altamente a ese país, como nos afecta a nosotros en una medida distinta y por razones distintas, pero la realidad es que afecta a ambas naciones. En efecto, yo siento que el pueblo colombiano está muy consciente de cómo tenía que votar y siento que votaron en paz por su libertad. Y lo otro es que hubo un ejemplo impresionante de civismo, no hay colectivo, no hay denuncias de mesa. En menos de una hora había resultados. Las mesas cerraron a las 5 de la tarde y antes de las 6 ya habían ocurrido 10 boletines con el resultado final, con el boletín número 9 había el 86% de las mesas escrutadas, con el boletín número 10 el 98%, ya en el 11 ya se sabía cuál era el resultado. Duque gana con más de 10 millones de votos, sí es posible sacar 10 millones de votos. Es posible, lo logró Duque, y yo insisto en felicitar al pueblo colombiano que ha elegido bien y lo ha hecho en paz, en democracia, en libertad, y le han dado una gran lección a aquellos que dicen o decían que el de Venezuela era un sistema electoral moderno, ¿no? ¿Qué piensa de su compañera de fórmulas, la ahora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, primera mujer que ocupa ese cargo en Colombia? Mira, Marta Lucía es una mujer extraordinaria, la conozco, he conversado con ella, tiene planes extraordinarios. Marta Lucía además tiene una fundación de apoyo a la mujer, no de ahora, sino de siempre. Una fundación donde ha respaldado el emprendimiento, donde ha
permitido que la mujer colombiana crezca. Ella ayer ha dicho que va a gobernar para las 26 millones de colombianas, pero además hemos visto que el gabinete de Duque va a estar integrado en un 50% por mujeres, y no porque sean mujeres solamente, sino porque hay un reconocimiento a la visión de género, a la visión de Estado que tiene que compartirse entre el hombre y la mujer, y que en efecto esto no es más que el reflejo de la sociedad colombiana. Diputada, ahora regresando a Venezuela, ¿qué piensa usted sobre la nueva visita del ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero? Y quiero preguntarle dos cosas. La primera, su opinión acerca de esa tarea que él se adjudica de mediador y que no va a descansar hasta lograr la liberación de todos los denominados presos políticos. Usted, como defensora de derechos humanos que ha estado involucrada, la vemos en el helicoide, la vemos en todos los lugares donde hay personas privadas de libertad por motivaciones políticas. Y lo otro, esa llamada parte de la oposición que se reunió con él. ¿Quiénes son y a quién representa? La unidad ayer ya aclaró perfectamente que nosotros no estamos ni siquiera en conocimiento de la visita del señor Zapatero a Venezuela. Acá hay libre tránsito, bienvenido todo el que quiera venir, pero en efecto él no está viniendo a ninguna conversación con la oposición ni ninguna reunión formal con ninguno de nosotros. De hecho, ayer Vicente Díaz aclaraba que había cruzado con él en una reunión de carácter social, de tal manera que yo no tengo muy claro que en efecto cuál haya sido la razón de la visita del señor Zapatero, pero creo que la unidad fue bastante clara en que esa visita no tiene ninguna relación ni con ninguna petición nuestra, ni con ninguna reunión formal con nosotros, ni nada por el estilo. En este momento no está planteado en lo más mínimo ningún encuentro, ni nada por el estilo. Ojalá, por lo demás, que liberen a los presos políticos, porque se está jugando, no solamente con ellos, con su conciencia, con su voluntad, con su ánimo, con su espíritu, con su libertad misma, sino con la de sus familiares. ¿Cómo es posible que todavía hoy, después de un proceso de excarcelación, que no de libertad, de excarcelación de varios de los presos políticos, hoy todavía haya cerca de 400 en Venezuela? ¿Cómo es posible que hoy todavía haya privados de la libertad que tienen boleta de excarcelación, como el caso, por ejemplo, de Ferret Mavares, de la policía de Chacao, que tiene 2 boletas de excarcelación y sigue privado de su libertad en las mazmorras del SEBIN? O que tú tengas a presos como el doctor Marulanda, que es un hombre extraordinario y que además ha sido víctima de graves torturas y se encuentra en este momento en la prisión de Ramo Verde. O Iván Simonovic, que tiene años, es uno de los presos políticos más antiguos junto a los funcionarios de la policía metropolitana. Hoy hay cerca de 400 presos políticos en Venezuela. Usted habla de excarcelaciones, no de liberaciones. El caso puntual de Vilca Fernández, el exdirigente estudiantil que ahora está en Perú, ¿qué fue lo que ocurrió allí? ¿El gobierno desmiente la tesis del destierro o de la migración forzada, de que fue obligado a irse? Vilca es sacado del SEBIN a bordo de un vehículo del propio SEBIN y trasladado por funcionarios del SEBIN hasta el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. El SEBIN lo montó en un avión vía Panamá y luego en el aeropuerto de Tucumán en Panamá a bordo de otro avión vía Lima. Vilca fue obligado a abandonar Venezuela por el régimen actual. Esa es la realidad. Y la realidad es que nuestra Constitución prohíbe la pena de extrañamiento, así se llama en la Constitución, prohíbe que sea desterrado un venezolano. Esa realidad que está ocurriendo hoy en Venezuela, que ocurrió con Vilca, pero que antes también ha ocurrido con otros jóvenes, es símbolo de lo que nosotros tristemente estamos viviendo hoy en el país. Eso está prohibido por la Constitución, pero pareciera que si en alguna cosa son expertos actualmente es justamente en violar la Constitución. Diputada, Marta Lucía Ramírez en Colombia y ahora en Venezuela también tenemos mujer vicepresidenta. Delcy Rodríguez ahora tiene esa tarea. ¿Qué piensa sobre eso y sobre los cambios que anunció el presidente Maduro en su gabinete? Una gran diferencia. Marta Lucía ha sido electa por su pueblo y goza de toda la legitimidad que el voto le ha dado. Es completamente distinto a lo que está ocurriendo con la señora Delcy Rodríguez, que en efecto conocemos de ella su talante de violar la Constitución, porque lo ha hecho, porque en efecto hemos dicho que, por ejemplo,
La constituyente no era legítima, no lo es, y mucho menos ostentar el cargo de presidente de un órgano que es completamente ilegítimo, no porque lo diga yo, sino porque así lo dicen todos los países del mundo, porque no ha sido reconocido este organismo como un organismo legislativo, porque la propia Unión Interparlamentaria Mundial, de la cual me honro en ser su vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, ha señalado que el único órgano legislativo legítimo en nuestra Venezuela es en efecto la Asamblea Nacional. Pues bueno, ahora pretende ostentar el cargo de vicepresidente de Venezuela. Por eso siempre nosotros insistimos en que el tema no es ser hombre o mujer, sino ser capaz, ser eficiente y sobre todo en un caso como este, ser demócrata. ¿Y los cambios en el gabinete, usted cree que ahora sí haya una reconducción sobre todo del tema económico? Fíjate que le están otorgando al señor Tarek El Aizami una presidencia importante del área económica para manejar empresas que están en la ruina, en la quiebra. De hecho, hoy lamentablemente el aparato productivo nacional está completamente extinguido por un Estado que pretende seguir estatizando, un Estado que quiere ser banquero, que quiere ser hotelero, que quiere ser empresario al final del día, y esa no es la función de un Estado. Un Estado no es empresario, un Estado tiene que limitarse a velar por la seguridad jurídica, por la seguridad social, por la vida, por el resguardo de los bienes de los venezolanos, por el resguardo de su integridad física, por otorgar calidad de vida y no suplir al empresariado. Lamentablemente hoy vemos un Estado que pretende seguir siendo un Estado que domine todo el aparato productivo nacional y en efecto eso no ha dado ningún tipo de resultado, sino la ruina en Venezuela. Y en cuanto al tema del gabinete, pues lo que ha habido es una rotación de la extensión de los enchufes. Diputado, usted está en la Asamblea Nacional y en la Unión Interparlamentaria Mundial también. ¿Qué decirles a los venezolanos sobre la tarea que ustedes están desempeñando? ¿Qué palabra llevarles a los venezolanos que además de la escasez de medicinas y medicamentos ahora viven también unas deficiencias en los servicios públicos, el tema del agua, del gas doméstico, del transporte? Los sindicatos de transporte independientes hablan de 80% menos de unidades en circulación. No, y además una cosa que a nosotros nos tiene profundamente angustiados, Lirio, es el tema del transporte público. Como tú ves que ya hay una enorme cantidad de muertos, más de 2 decenas de personas han fallecido a bordo de estas denominadas perreras. ¿Cómo se pretende que un ciudadano tenga calidad de vida, que un ciudadano produzca de manera eficiente, que un niño vaya a la escuela y lo haga con gusto, si es transportado, si su día comienza sin tener certeza de que va a desayunar y luego tiene que abordar un transporte público completamente inadecuado para su traslado? ¿Cómo nosotros pretendemos que nuestra gente en el Zulia, que pasa llevaba hasta ayer más de 17 horas sin luz, varios sectores de esta importante región del país, y que algunos pueden ampararse, qué sé yo, en centros comerciales o clubes privados, pero esa no es la mayoría? Y durante la noche, ¿cómo aguantas el calor y toda la penuria y la inseguridad que trae además estar sin luz? Un país que no tiene servicios públicos, y ello, repito, es a causa exclusivamente de que tienes un Estado ineficiente y de que aquí se han desaparecido los recursos de los venezolanos, porque todo el dinero se va a la corrupción. Esa es la verdad de lo que está ocurriendo en nuestra Venezuela hoy. Y lamentablemente pareciera que no tenemos un mecanismo real o una intención real de cambiar las cosas, y en efecto, yo insisto en ello, la única manera de resolver nuestros problemas es con un cambio de gobierno por las vías democráticas que establece la Constitución. Diputada, queda poco tiempo, no quiero despedirla sin pedirle un comentario acerca de los sucesos del club en El Paraíso, en el que murieron 17, iban hasta el momento, hasta el sábado, 17 jóvenes. Sí, hay varias cosas que hay que investigar, y nosotros desde la Comisión de Política Interior hemos abierto ya la investigación, porque tenemos incluso testimonios de varias víctimas que señalan que presuntamente funcionarios de la Guardia Nacional se encontraban dentro de este club y presuntamente algunos de ellos eran quienes habían accionado la bomba lacrimógena que luego desencadenó todo este fatal hecho. Un hecho que es lamentable y que hoy aún están las víctimas sufriendo, tanto las víctimas directas como las víctimas indirectas, que son los familiares de las personas quienes tristemente fallecieron. Y hay muchas cosas sobre las cuales investigar allí. Uno, porque se permite el tema de menores de edad ingiriendo presuntamente bebidas alcohólicas en clubes nocturnos. Todo el tema de todo lo que era la infraestructura de este lugar, pero por sobre todo, Lirio, que el manejo
el control, la importación, la venta, en fin, todo lo que se refiere a la posesión de armas en Venezuela es responsabilidad exclusiva del Estado venezolano. De tal manera que una bomba lacrimógena no es una cosa que usted compra en el supermercado, es una cosa que a usted se la otorga el Estado y en tal sentido tienen que abrirse las investigaciones en aquel lugar. Llama poderosamente la atención que hasta el momento el Ministerio Público no ha abierto la boca, no han dicho una palabra con relación a este lamentable hecho e insistimos en que no es la primera vez que vemos que se ataca con bombas lacrimógenas lugares públicos. Ya ha ocurrido en centros comerciales o en otros lugares, digamos, de disposición pública e insistimos porque esto es muy importante, que el control de armas en Venezuela lo tiene exclusivamente el Estado a través de la Fuerza Armada Nacional. Se nos agotó el tiempo. Gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ti. Despedimos así a Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional, presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento y vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos en la Unión Interparlamentaria Mundial. Gracias a ustedes también por haber seguido Entrevista Venevisión. Quédense con nosotros. Al regreso de la pausa tenemos más información para compartir con ustedes. Amigos, comenzamos los deportes con el Mundial de Rusia 2018. La rebelión de los modestos. Brasil debutó con un empate 1-1 ante Suiza en un partido que usted disfrutó junto al equipo campeón de Venevisión. Nos vamos a las acciones en el Rostov Arena, donde Brasil realizó un gran primer tiempo. La primera situación clara fue a los 11 minutos, cuando Neymar se sacó 2 hombres de encima en la zona izquierda del área y asistió a Gabriel Jesús, quien le dejó el gol servido a Paulinho, que en posición de 9 no pudo definir. A los 19 minutos llegó esta ocasión de Philippe Coutinho, cuando Brasil más dominaba el partido. Coutinho aprovechó un rebote y lo colgó en el ángulo para el 1-0. En el complemento a los 5 minutos, Steven Souva cabeció en el área chica un tiro de esquina magistral, dicho sea de paso, y marcó el empate de Suiza para la sorpresa de todos. Los brasileños reclamaron una falta del futbolista suizo sobre su marca, João Miranda, que el árbitro no vio. Con este empate, Serbia, que ganó su partido frente a Costa Rica, se ubica como líder del grupo E. Nos vamos al Estadio Olímpico Luzhniki de Moscú, donde México logró un histórico triunfo ante la campeona del mundo, Alemania. Los aztecas salieron decididos a lastimar a los teutones en los primeros minutos. Sin embargo, la Mannschaft no se quedó atrás e hizo del partido un duelo muy dinámico en el que la participación de los guardametas Guillermo Ochoa y Manuel Neuer resultó determinante para ambos. Tal fue la intensidad del conjunto azteca que en los 34 minutos llegó el primer gol habilitado por Chicharito Hernández. Irving Lozano se tomó un tiempo y definió el primer palo del arquero del Bayern Múnich. Este gol increíblemente desató un sismo artificial en Ciudad de México, según reportaron las autoridades del país. En el segundo tiempo, Alemania fue una máquina, pero no tuvo suerte de cara al gol. Al final, México se quedó con los 3 puntos y el liderato por el momento del grupo E. Cosa que podría cambiar en un rato con el Suecia-Corea del Sur. ¿A qué hora? Falta poquitico, son las 7:35. Suecia-Corea del Sur arranca a las 8 de la mañana. Ustedes vivirán Bélgica-Panamá desde las 10 de la mañana con el equipo campeón de Venevisión. Ahí estaremos José Manuel Vieira, Eduardo Zaragoza y un servidor para llevarles ese partido. Esperaremos el partido entonces. Nosotros tenemos que terminar por el día de hoy la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Sin embargo, quedan con la segunda media hora de Primer Contacto. Y para ello allí los ven nuevamente. Los vamos a dejar en la buena compañía de Ángel López y Yoheisa Adrián. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día y recuerden. Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Hasta mañana, Dios mediante. Fuerte abrazo.